Ahora aquí acaba de llegar Abelardo de las Piedras y al candidato, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Bien, feliz de estar aquí en esta invitación que nos hace RCN. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo ha estado esa correría por el Bien, país? yo me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo, no quiero que la campaña se acabe. Estoy feliz de recorrer mi país, de encontrarme con la gente, de sentir el fervor del pueblo colombiano, de proponerle soluciones reales a la gente que está agobiada por la inseguridad, la destrucción del sistema de salud, la corrupción que está disparada, la falta de oportunidades para los jóvenes, la pobreza, la falta de oportunidades para la gente en general. Yo vengo a resolver los problemas de la gente. Oiga, bueno, de toda esa correría vamos andando un poquito hacia el set, por supuesto, en donde vamos a tener esta conversación de infraestructura. De todo lo que ha visitado, ha tenido, por supuesto, la oportunidad de sentarse a probar la gastronomía del país. ¿Con qué se queda? No me vaya a decir que la costeña, porque esa ya usted la conoce perfectamente. No, hay cosas muy buenas en todo el país, por ejemplo en los Santanderes, muy buena la comida, en el Caribe, en Cundinamarca encontré unas cosas maravillosas. Como que hábleme de algún plato así como Unas específico. empanaditas súper ricas en Cundinamarca. Yo siempre le digo a la gente, miren, yo no soy político, entonces yo puedo decir lo que pienso. ¿Con qué tengo problema yo? Con las vísceras, con los animales de monte que no me llaman la atención y con el pescado de río. De resto lo como todo y la gente es muy querida y muy cordial conmigo. Bueno, como no soy político, no tengo que parecer una vaina que no soy. Ajá. Y hago lo que pienso, digo lo que creo y actúo en consecuencia, con coherencia. Es más, mira, no soy el candidato perfecto porque nadie es perfecto, solo Dios. Sí. Pero la gente sabe que soy el candidato, el presidente que requiere Colombia en estas horas tan complejas. Mira, independiente en lo político, no tengo más jefes que el pueblo colombiano. Independiente en lo económico, no me patrocina ningún grupo de poder. Tengo el carácter para hacer lo que hay que hacer y soy un hijo de la provincia para darle a la provincia el lugar que se merece. Perfecto, candidato, que le vaya muy bien Gracias. en esa conversación de infraestructura. Adelante, por favor. Seguimos aquí. Hablemos de un término que hemos oído mucho los colombianos y que vale la pena que los candidatos también se refieran a él, las famosas APP, las alianzas público-privadas. El término de concesiones también se usa mucho. Creo que es importante comenzar por ahí. Es que es importante explicarle a la gente que esto no es un capricho, esto fue un mecanismo que desde los años 90, José, Colombia empezó a aplicar y que es modelo para muchos países, no solamente de la región, sino en otros continentes, en que si uno no tiene los recursos públicos de manera inmediata, lo que paga Es cuál sería el rol del sector productivo en un eventual gobierno de ustedes y cómo generar confianza inversionista. Comienzo por usted, Abelardo de las Piedras. Pues el sector privado tiene que volver a ser el principal socio del sector público. La gente tiene que saber que estas grandes obras que requiere el país de infraestructura no se pueden hacer sin el capital privado. Hoy el Estado colombiano es un enemigo del sector privado. La prueba es que tenemos cerca de 48 tribunales de arbitramiento, con 20 billones en discusión. Y aquí viene otra cosa muy importante. El país está sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. El tema es quién tiene la voluntad para hacerlo. Por aquí han pasado durante muchos años muchos candidatos presidenciales y todavía seguimos hablando de obras de infraestructura que no se han hecho y que se han prometido en este mismo set. Aquí lo importante es la voluntad y entender que no se puede sacar adelante la infraestructura del país si no es en una alianza con el sector privado. Pero al sector privado hay que darles garantías. Entonces hay que modificar la ley para que esas concesiones y esas APP que hoy están paradas puedan encontrar una salida y podamos destrabarlas, porque hoy hay un nudo gordiano allí. Una modificación a la ley que permita flexibilidad para adaptar esas concesiones y esas APP a la nueva realidad, porque esto va cambiando todo el tiempo. Además de eso, me parece a mí que la manera de hacerlo es sin discursos, sin ideología y haciendo las obras de infraestructura que necesita el país. Porque además la gente tiene que saber esto también. Uno de los motores más importantes de la economía es la infraestructura. Si nosotros no hacemos que ese motor despegue con toda, la economía no se va a recuperar. Si hacemos que despegue como es, no solamente podemos pensar en cerrar el hueco fiscal, sino también en crecer por cuenta de ese motor. Entonces, lo primero es mayor flexibilidad con una reforma de la ley. Segundo, hacer las obras que hay que hacer. Y tercero, dar confianza con una seguridad jurídica y física para que la inversión esté protegida. Es eso lo que hay que hacer, pero sin discursos, sin habladera de paja. Nos vamos región por región, departamento por departamento. ¿Cuáles son los temas que están pendientes aquí en vías terciarias, en vías secundarias, en vías primarias? Y hacerlos y buscar la forma de viabilizar esos proyectos. Pero es muy importante porque el país no avanza si no resolvemos ese problema. Colombia tiene 30 años de atraso en infraestructura vial. No nos podemos seguir dando el lujo porque entonces dejamos de ser un país competitivo. Y lo que necesitamos es ser competitivo para resolver los temas y para que la economía avance como corresponde. Además, el reconocimiento de la importancia de la infraestructura y de una política pública de largo plazo para poder lograrla. Pues hay muchos desafíos, ¿no? Sin duda. Hay muchos desafíos en conectividad, hay muchos desafíos en multimodalidad y hay muchos desafíos también en necesidades básicas insatisfechas.
Y aquí se ha hablado, por ejemplo, María Consuelo, de las vías secundarias, de las vías terciarias, en el modo férreo hay que pensar también. Y un poco la pregunta, si le parece, la segunda que le hacemos, es cómo atender estos frentes con eficiencia y resultados tangibles. Todos esos que tienen que ver con lo que usted ha mencionado, con lo social, con los hospitales, con los colegios, con los centros penitenciarios. La segunda pregunta, Con el doctor Abelardo. con Abelardo de la Espriella. José Manuel, yo no vengo del servicio público. Yo no tengo la experiencia que tiene el doctor Fajardo, el doctor Liscano, la doctora Claudia, el doctor Murillo. Yo vengo del sector privado y yo soy un tipo práctico. No me gustan que estos temas se conviertan en discursos. Y es muy sencillo, si hay voluntad política, insisto. Y la gente tiene que entender que esto es con el sector privado, de otra manera no se puede. Cuando no se habían adjudicado los puertos por allá en los años 90, no existía el comercio internacional. Cuando no se habían adjudicado las carreteras teníamos trochas. Es el sector privado en alianza con el Estado el que ha sacado adelante la infraestructura del país. Pero como yo soy práctico y vengo del sector privado, creo que hay que dejar el discurso de lado y hacer lo que hay que hacer. Lo primero, poner al día la red vial. Hay cerca de 18.000 kilómetros de la red primaria, de los cuales 2.000 no se han pavimentado y 16.000 y pico necesitan mantenimiento. Eso hay que hacerlo ya. Colombia está sobrediagnosticado. La Cámara, los departamentos, los municipios saben lo que hay que hacer en cada lado. Aquí no hay que inventar nada. Aquí hay que resolver y ejecutar. Hay 80 proyectos listos que están trabados, que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Calarcá-La Paila, Ibagué, Cajamarca, Villeta, Guaduas, Bogotá, Villavicencio, la autopista del Café, Mulaló, Lobo Guerrero, que es tan importante, Aló Centro y Norte, los puertos y los aeropuertos regionales. Eso ya está decantado, eso está valorado. No hay que ponerse a inventar nada, hay que ejecutar y dejar el discurso. Y por supuesto, es fundamental el desarrollo de la infraestructura multimodal y social. Nosotros tenemos un portafolio férreo, hay que modificar la ley porque la ley del sistema férreo se quedó atrasada y no permite que se desarrollen esos proyectos. Y en el tema férreo está inventado. Bogotá, Belencito, la Dorada, Chiriguaná, la Red del Pacífico, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe, trenes de cercanía, el metro de Bogotá, el tren del Pacífico, Caribe, que ese hay que hacerlo por tramos. No es como propuso este gobierno, que era que elevado y poco de locura, no. Ese va, pero por tramos, con responsabilidad, con sustento financiero. Los puertos, aquí se ha mencionado, ya eso está decantado. Ahí es que ejecutar y dejar el discurso. El puerto de Buenaventura, que no puede ser que el puerto más importante de Colombia, que mueve el 40 y pico % de la carga, no tenga el calado correspondiente que necesitamos, que es de 16 metros, y estemos en 12, 13 metros. Y además la ampliación del puerto es fundamental. De hecho, lo puede hacer competitivo frente a Panamá, el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla, que el dragado se lo han robado 200 veces. Coincido con el doctor Fajardo. Aquí hay un problema de corrupción profundo, sí. Por eso hay que hacerle seguimiento a los cumplimientos y obligar a los contratistas a que hagan lo que tiene que hacer, y el que no cumpla, pues hacerle caer el peso de la ley. Está el puerto de Santa Marta, el de Urabá, el de Tumaco, perdón, y la infraestructura social, hospitales. Estamos también pensando en colegios, los acueductos y, por supuesto, que no se le olvide, las cárceles. Colombia necesita 10 megacárceles. Claro, pero es el momento de soñar y de que nos entusiasmen a los colombianos, porque es el momento en que ellos digan cuál va a ser el orden de sus 3 proyectos emblemáticos, su legado en infraestructura para Colombia cuando queden de presidentes o presidentas, y cómo quieren ser recordados desde el punto de vista de la infraestructura. ¿Qué proyectos? Que nos los cuenten, que nos antojen. Me gusta esa pregunta. ¿Y sabe qué? Le podemos poner un mapita aquí por si quieren señalar en algún momento en dónde van a estar esos 3 proyectos con los que quisieran ustedes cerrar su gobierno y que queden como legado. Abelardo. Yo tengo un sueño de muchos años y no se ha mencionado aquí la carretera más importante de Colombia, que es el río Magdalena. Si nosotros hacemos navegable el río Magdalena desde el kilómetro 0
que es Bocas de Ceniza en Barranquilla, hasta el kilómetro 631. No donde nace en el páramo de las Papas, sino en el 631 que es Barranca Bermeja. Vamos a conectar a toda Colombia y vamos a conectar a Colombia con el Caribe. Y si conectamos a Colombia con el Caribe, conectamos a Colombia con el mundo, con un gran puerto en donde podemos recoger todos esos productos del campo que bajan por el río y podríamos pensar en ser esa despensa agrícola del mundo porque tenemos esa vocación campesina. En el acuerdo sobre lo fundamental del doctor Álvaro Gómez en el año 70, cuando aspiró por primera vez a la presidencia de la República, estaba la navegabilidad del río Magdalena. Y durante muchos gobiernos se ha tratado de hacer. Se han robado 10 veces el río Magdalena. Y creo yo que es la arteria más importante de Colombia. El desarrollo de la economía de los Estados Unidos está íntimamente ligado con el desarrollo o la navegabilidad del río Mississippi. Nuestro Mississippi, guardadas proporciones, es el río Magdalena. Y es una carretera tan importante que hemos olvidado históricamente que yo creo que un hijo del Caribe como yo le puede recuperar. Porque si bien nace en el páramo de las Papas, muere en Bocas de Cenizas en Barranquilla. Ese sería un legado en el que yo pensaría para dejarle a Colombia. La navegabilidad del río Magdalena desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 631 en Barranca Bermeja, pero también sueño con dejar, y ojo, yo no tengo experiencia en lo político y en lo administrativo, tengo experiencia en ser exitoso y quiero que eso tenga éxito. Quiero dejar la malla vial, quiero dejar la infraestructura vial organizada, 16.000 kilómetros a los que le faltan mantenimiento, 2.000 kilómetros que necesitan construirse y las vías secundarias, 2.000 kilómetros más que necesitan construirse y las vías terciarias, 30.000 kilómetros que se requieren adicionales. También quiero dejar el sistema multimodal, por supuesto el corredor férreo, los accesos a los puertos, el canal del dique que se ha mencionado aquí que es tan importante y por supuesto y fundamental, destrabar las obras fundamentales que son determinantes para la conectividad y por tanto para la competitividad del país. Eso es fundamental, eso no es con discurso. Insisto, Colombia está sobrevalorado, ya se sabe qué hay que hacer, no hay que ponerse a inventar tanta cosa, simplemente hay que ejecutar y eso se hace con independencia, con carácter, con decisión y desde las regiones y sin dejar que se roben un peso porque la plata pública es sagrada.